cada paso en mi andar. Un abrazo muy especial, amada iglesia, Dios los bendiga. Espero de todo corazón que se encuentren de excelente manera. Y hoy el texto que queremos compartir se encuentra en Éxodo capítulo 3. Si de pronto lo quieren ir buscando en sus casas, aprovecho para poder saludar a todas las personas que van a ver este video, a todas las personas que reciban este video les van a compartir. Un abrazo muy especial, y la intención de poder hacer predicaciones o videos como estos es poder compartir del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Un abrazo fraterno. Éxodo capítulo 3, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sobre eso vamos a predicar. El título siempre lo comparto antes de hacer la lectura bíblica, pero esta vez quise compartir el título después de hacer la lectura, porque con el título vamos a hacer la introducción. Cuando nosotros pensamos en que el título que el Señor me regala para la reflexión del día de hoy es Misión Imposible, entonces no es vago transportarse a esa gran saga televisiva, a esa serie de películas que hizo el actor Tom Cruise con Brian Russell de Palma, que empezó en 1996. De hecho, no sé si para la mayoría, pero quizá en mí funciona, que son de esas películas que vos te ves una vez y te ves otra vez y ya sabes qué va a pasar, pero la trama de la película es tan impactante y te enfoca de tal manera que terminas viéndote Misión Imposible varias veces. O sea, de hecho, esa película, hablando un poco pues del título que el Señor nos regala para el día de hoy, haciendo como un enganche con lo de la película, porque sé que muchos la hemos escuchado o la tenemos en la mente, esta película tiene 6 series o 6 entregas. Y creo que si no se complica esto del COVID-19, en el 2021 tendremos Misión Imposible 7. ¿Por qué yo estoy hablando de una película que tiene que ver con relación al título que el Señor me ha regalado para poder compartir hoy? Pues claro, porque tiene que ver en 2 aspectos fundamentales. Primero, en la continuidad. O sea, esta película ha tenido una trazabilidad y Tom Cruise tiene toda la edad que usted quiera, pero lo siguen llamando para hacer este tipo de películas, ¿cierto? Entonces, si los tiempos y las edades los años no me fallan, creo que esta película empieza en el 96, después tiene una en el 2000, después tiene 2006, tiene 2011, 2015, 2018, que fue la última, y creo que para el 2021 van a sacar la 7ª entrega. Entonces ha tenido una trazabilidad, se ha mantenido. Lo que Dios nos pide a nosotros como hijos, algunas veces referente al título de Misión Imposible, es que nos mantengamos sobre el tiempo, que tengamos una trazabilidad en el reino de Dios. Y también, pues por lo que en síntesis significa el mismo título, Misión Imposible, porque lo que Dios algunas veces nos pide es una misión imposible según nuestra carne y según nuestra humanidad. O ustedes me van a decir que esto de orar por las personas que nos hacen daño es fácil. O ustedes nos van a decir que perdonar es fácil. O vos me vas a decir que colocar la otra mejilla es fácil. O vos me vas a decir que perdonar la deuda a quienes nos deben es sencillo. O perdonar las ofensas como tal. Mateo 5 y Mateo 6 nos complicaron la vida porque en síntesis lo que Dios quiere es un amor que se desprenda. Y esto algunas veces en nuestra humanidad tiene característica de ser una misión imposible, porque si somos honestos y nos ponemos la mano en el corazón, sabemos que no es fácil amar, que no es fácil perdonar. Sabemos que lo que Dios algunas veces pide en su palabra no es muy fácil. Por eso el título que el Señor quizá ha puesto en mi mente es Misión Imposible. Entonces, mira, 2 aspectos acerca de la misión imposible y cómo podemos llevarla a cabo, ¿ok? Lo primero tiene que ver con que Dios sí habla. Una de las grandes cosas que yo he tenido que ver en este recorrido que cortamente llevamos con el Señor es que la gente no logra identificar cuando Dios está hablando sobre algo. Y de hecho, cuando otras personas dicen Dios me habló o Dios puso un sentir en mi corazón, hay personas que dicen, pero venga, Dios sí habla con voz audible, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? Pues déjame decirte que Dios sí habla, que es el primer punto o la primera entrega de la predicación. Dios sí habla, sino que lo hace de diferentes maneras. Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Lo que intenta decir la palabra del Señor acá es que nosotros tenemos que ser receptivos y más en este tiempo que estamos atravesando, porque Dios te puede hablar de cualquier manera. O sea, antes la voz del Señor, por decirlo de alguna manera, y espero que me entiendan, estaba en el templo cuando vos te congregabas, estaba en un grupo de oración que tenías, estaba los sábados en los ayunos, estaba en el culto entre mitad de semana, estaba en el culto de jóvenes, de adolescentes, de niños. Ahora nosotros no tenemos un lugar físico para podernos congregar porque estamos en esta pandemia, en esta emergencia, y eso muchas veces hace que nosotros no seamos perceptivos y entendamos que Dios puede hablar de cualquier manera en la sala de tu casa, en el comedor de tu casa, haciendo el aseo de tu casa. No tiene que ser a través del líder de la iglesia. Cuando te da un mensaje, no tiene que ser a través de un canal televisivo o radial. Puede ser barriendo y trapeando en tu casa. Dios te puede hablar. Lo que pasa es que nosotros como iglesia tenemos que despertar y ser más perceptivos a las cosas mínimas. Mire, Dios te puede estar mostrando algo en situaciones cotidianas de tu vida. No que haya truenos, que haya un milagro absolutamente sobrenatural. Dios en cosas mínimas te puede mostrar algo. Este versículo que vamos a leer nuevamente dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, o sea, Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Nosotros siempre hemos hablado que Moisés estaba familiarizado con que las zarzas ardieran. Me explico. Estamos a una temperatura promedio de 50 grados centígrados. O sea que cuando la zarza estaba absolutamente seca, era normal que este clima tan fuerte encendiera algunos arbustos o algunas zarzas. Entonces, siempre hemos hablado que Moisés estaba familiarizado con la supuesta visión que él tuvo. Una zarza o un chamizo de algo se está quemando. Es normal, de 40 a 50 grados centígrados, es normal que eso se prenda. Pero ahí está la clave. Por la misma normalidad y cotidianidad que Moisés tenía de ver varias zarzas y arbustos quemándose, pudo dejar pasar la gran oportunidad del llamado que Dios tenía para su vida, porque como era algo cotidiano, no fue perceptivo y no le puso atención. ¿Qué es lo que te intento decir con esto? En este tiempo en que estamos en casa, que nuestras casas y apartamentos algunas veces son bien reducidos, nosotros no tenemos esa expresividad externa, no tenemos la capacidad de ver a Dios obrando de manera grandísima por fuera, no. Muchas veces lo que tenemos es en la casa una habitación y la compartimos con nuestro hermano o con la persona que nosotros convivimos. O tenemos un apartamento de 1, 2 o 3 habitaciones bien reducido y en ese lugar Dios puede manifestar su honra y su gloria. Dios puede manifestar su voz para tu vida. Lo que pasa es que tenés que ser receptivo. Reitero la idea, casi siempre decimos, no, pero es que para Moisés era normal ver zarzas ardiendo, por eso él se acercó, porque era normal. Solo que esta le llamó la atención porque él vio que ardía y no se consumía. Pero por ser algo normal y cotidiano en la vida de Moisés, Moisés hubiera podido asumir la siguiente posición. Una zarza se prendió otra vez, eso es que el sol la prendió. Y Moisés sigue para su casa y se pierde el llamado y el ministerio que Dios tenía para su vida, que desde antes lo tenía así, pero aquí lo reconfirmó y lo inició. ¿Qué te intento decir con esto? La palabra del Señor hoy nos está haciendo un llamado a ser más perceptivos en las cosas mínimas, porque Dios sí habla. Y dime si las cosas mínimas no es la clave del evangelio. O dime si no dice la palabra del Señor que son las zorras pequeñas las que echan a perder los grandes viñedos. O dime si en la lista de las obras de la carne el apóstol Pablo también no mete la ira, los celos, los pleitos, las disensiones. Claro, te mete unas cosas que a tu mente y a mi mente son un poco más grandes. Para Dios todos los pecados son iguales, pero no podemos negar que cuando te hablan de brujería, de hechicería, de fornicación, de homicidios, nosotros pensamos que esto es una cosa grandísima. Pero cuando te hablan de tu mal genio, de tu enojo, decir, eso mañana se me pasa. Pablo dice que eso está en la misma condición.
Entonces, lo que yo te intento decir acá es ser perceptivo en las cosas mínimas, porque ahora que no tenés el agite del trabajo, tenés que madrugar todos los días, tenés que estar cumpliendo turnos en tu empresa, que qué turno te toca hoy, no, que de 2 a 10, que tengo trasnocha, que tengo esto, que yo no sé qué. Como no tenés estas cosas tan grandes de la vida, crees que a Dios se le olvidó el panorama para poder expresar cosas a tu vida. ¿Y sabes cómo hizo Dios el llamado con Moisés? Con una cosa absolutamente cotidiana que él tenía. Como usted y yo que lavamos la loza, que barremos y trapeamos, que cocinamos, que cualquier tipo de cosa, que ponemos la ropa en la lavadora o en la secadora, que doblamos la ropa, que organizamos la ropa en el closet. A través de esas cosas mínimas, Dios puede hablar también a tu corazón. Ha llegado el momento, iglesia, que ahora que estamos un poco más restringidos y estamos un poco reclutados en casa, entendamos que en las cosas mínimas, como limpiar el polvo, limpiar un televisor, doblar la ropa, planchar, barrer, Dios te puede dar un mensaje, Dios te puede hablar. Recordá que el líder, uno de los líderes más trascendentes, algunos estudiados y avanzados en el tema dicen que es el líder más relevante que tuvo el Antiguo Testamento. Dios, ¿cómo lo llamó? A través de ver una zarza arder, una cosa que él veía casi que a diario por el terreno y el tipo de trabajo que él tenía. Entonces, no pensemos únicamente que Dios puede hablar en cosas sobrenaturales. Pensemos en que Dios, barriendo y trapeando en tu casa, te puede dar una gran lección, bañando a tu hijo, dándole comida a tu hijo, peinando a tu hija. Dios algo puede hacer en la cotidianidad. No pensemos que este tiempo de estar un poco más recluidos en casa es un tiempo que perdimos el poder y la voz de Dios, porque Dios sigue hablando, así sea en cosas mínimas. Lo primero, Dios sí habla. Y lo segundo, nosotros debemos responder a su voz. La palabra del Señor dice en Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? La pregunta es la siguiente, y abordemos este segundo punto de predicación en forma de pregunta. ¿Para qué quieres que Dios te hable si no vas a ir? Reitero, ¿para qué quieres que Dios te hable si no vas a ir, o no vas a moverte, o no vas a obedecer lo que Él te diga? Yo creo que más allá de experimentar la voz de Dios, más allá de saber de qué manera Dios te puede hablar, es muy importante centrarnos en la posibilidad de responder esta pregunta. ¿Yo para qué quiero que Dios me hable? Porque cuando escucho a otras personas que Dios les habló, yo digo, ay, ¿cómo se sentirá? Yo quiero eso para mí. Pero más allá de quererlo, es decir, bueno, y cuando Dios me hable, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a obedecerle o no? Es más, con lo anterior podemos definir lo siguiente. No es tan importante que Dios te hable a que obedezcas lo que Él te dijo que tenías que hacer. O sea, la gente está centrada en saber cómo es una manifestación de Dios, qué se siente, yo qué voy a sentir, su voz es audible, me va a hablar a través de sueños, a través de alguna cosa cotidiana en la casa, en la calle. Dios, ¿de qué manera me va a hablar? Yo creo que la pregunta no tiene que ser esa. Yo creo que la pregunta tiene que ser, bueno, y cuando Dios me hable, ¿estaré en la capacidad de obedecer lo que Él me diga, por duro que parezca? ¿Sí o no? Más allá de decirle, Dios háblame, es qué tan alta está tu capacidad para poder obedecer lo que Él te diga. Éxodo 3:3 lo leemos nuevamente, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora. O sea, Moisés respondió de la manera a la manera en la cual Dios lo llamó. Te pregunto esto, ¿por qué quieres que Dios te hable? Te lo pregunto, porque Moisés quiso rechazar la oferta que Dios le dio y al final no pudo. Entonces te das cuenta que es más importante qué vas a hacer con lo que Dios te dice que debes hacer y no únicamente sentir la experiencia de qué se siente. Hombre, Moisés le dijo, bueno, a Moisés no le tocó muy sencillo, Moisés tenía que enfrentarse con Faraón también. Faraón era el dueño de la nación de Israel, del pueblo, por 430 años y Moisés tenía que ir a Egipto a decirle al capataz de 430 años que liberara al pueblo. Un Dios que Faraón no conocía y la respuesta es simple, ¿no? Dile que tienen que ser liberados. ¿Pero por qué?
Lo vamos a colocar en amenaza, vamos a tener una guerra de imperio contra imperio, no porque de hecho estamos presos, pero tienes que liberarnos. ¿Perdón? O sea, Faraón podía tener todas las características de misión imposible para Moisés. Y cuando Moisés escucha la voz de Dios y le dice tienes que ir a Egipto a liberar al pueblo, Moisés sintió que esto era una misión imposible. Pero soy reiterativo con el tema. Acá el tema no es si Dios te llama o te habla de forma particular o no, que es el primer punto de predicación. En el segundo punto de predicación está la síntesis y la esencia. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dice que tenés que hacer? ¿Vas a obedecerlo o no vas a obedecerlo, perdón? Y nosotros muchas veces no obedecemos porque no estamos cómodos con el tema. Mira, Moisés le sacó 3 excusas a Dios. Moisés le dijo, mira, yo soy corto en palabras, hermano. Primera. Segunda, ¿yo qué carambas le voy a decir a Faraón? Tercera, si el pueblo me pregunta a mí quién me mandó, ¿yo qué les digo? Moisés le sacó 3 excusas a Dios y Dios hizo así y se las derribó todas. Porque, bueno, aquí hay un paréntesis. Ante Dios, ninguna de tus excusas es válida. ¿Por qué hiciste esto? No, es que no es válido. O sea, para Dios no es válida ninguna de nuestras excusas, hermano. Porque Dios, antes de la fundación y creación del mundo, ya sabía qué situaciones ibas a vivir. ¿Qué quiere decir esto? No puedes tener excusas para con Dios. Así de sencillo. Regresando al punto central. Nosotros muchas veces no obedecemos lo que Dios nos manda a hacer porque lo que Dios nos manda a hacer o viene en negativo, o sea, no es una cosa súper positiva que nos guste y que nos deleite hacer. O sea, lo que Dios muchas veces nos manda a hacer o viene en negativo o es algo que es una misión imposible, que nosotros decimos, ¿cómo podemos cumplir con esta tarea que Dios nos está colocando? Y si nosotros vamos a hablar de misiones imposibles en la Biblia, nosotros podemos definir que lo que muchas veces nos impide hacer lo que Dios nos ordena es que nosotros creemos que es muy duro hacerlo, que es imposible. Pero ¿cómo? Esto es una hazaña. La pregunta es, 3 o 4 preguntas. Cosas que para tu mente y para tu retina son imposibles que estén en la Biblia. ¿Te das cuenta que un día Dios, para decirle al pueblo que no se prostituyera y que no hiciera negocios con naciones enemigas, manda al profeta Oseas a casarse con una mujer adúltera? ¿Te das cuenta que cuando los espías van a ser asesinados, se resguardan en casa de una ramera, sabiendo que es una de las cosas que Dios más aborrece? Este pecado. ¿Te das cuenta que en Juan capítulo 9, el Señor Jesús, para sanar a un ciego, escupe en la tierra, hace un lodo y se lo pone en los ojos y lo manda a lavarse a Siloé, que no era el estanque más cristalino y más puro de la época? ¿Te das cuenta que lo que Dios te pide es raro? ¿Te das cuenta que muchas veces lo que Dios te dice que tenés que hacer es absolutamente raro? Y es tonto pensarlo. Es tonto pensarlo. Pero algunas veces así funciona. ¿O no me vas a decir que muchas veces no has sentido en tu corazón hacer cosas que vos decís, Dios, ¿cómo me piden una cosa de estas si Dios sabe mi situación? A ver, te intento contar una en época de pandemia que le pasó a tu servidor. En esta época de pandemia, yo tuve una experiencia un poco rara con el Señor, porque, bueno, yo soy muy malo hablando de cifras, pero para que el ejemplo quede claro y sea consistente, hoy tengo que dar algunas cifras. Intentaré blindar el nombre de algunos personajes, la población, el grupo al cual Dios me tocó el corazón que hiciera esta misión, pero la parte mía yo creo que sí podemos decirla sin ningún problema. Estamos en confianza. Mira, estamos en época de pandemia. Y ustedes saben que en época de pandemia todo se baja, las finanzas se bajan, bueno, hay estrés, desespero. Y yo estoy en una parte del país y resulta que hablando con 4 personas ese día, por celular y por redes sociales, siempre salía en la conversación un señor. Para hacer la historia larga, una historia corta y que el tiempo nos rinda, era un señor que tenía un restaurante.
Entonces, no, mira que siempre que pasa algo en tal población, la comida la hace fulano de tal. No, y me encontré con la señora tal, esposa de fulano de tal. Hablé por teléfono, ve, y yo no sé qué. No, veja, adiós, don fulano de tal. O sea, me encontré en una conversación de un día, con 3 o 4 personas, siempre mencionaban a este fulano de tal. Lo que me lleva en mi tiempo de oración en la noche a poder orar por este Señor, porque yo sí creo que en Dios no hay coincidencia. Dios todo lo tiene planeado. Usted y yo podemos decir, uy, tan chiripero, ve, de arepa me pasó esto. Hermano, aquí las cosas no están pasando de arepa. Aquí todo tiene aquí no hay coincidencias. Aquí hay diosidencias y hay propósitos y proyectos de Dios. Entonces, yo hago mi devocional en las noches, en este tiempo de pandemia sobre todo. Entonces, yo empiezo a orar por este Señor. Y yo cuando empiezo a orar por este Señor, Dios me muestra un grupo de personas que necesita que Dios les muestre su amor. Entonces, el Señor tiene un restaurante, yo até los cabos y dije, lo que Dios me está moviendo a hacer es a que yo dé comida para este grupo. Perdón por hablar de cifras, pero necesito decirlo. Lo único que yo tenía en mi bolsillo efectivo eran 200,000 pesos. Y cuando estamos en época de pandemia, 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000 es un tesoro, papá. Eso es la platiza de la vida. Ok, yo tenía 200,000. Y yo hoy hablo con el Señor, le dije, fulano de tal, él, yo creo que cree en Dios, pero no de esta manera como tan expresiva como nosotros, de que Dios me habló, Dios movió mi corazón, Dios me tocó. Estos son lenguajes que tenemos que desescalarlos porque la gente va a pensar que estamos en locos y no nos van a entender. Yo intenté decirle, mira, Dios puso algo en mi corazón y es que necesitamos alimentar a tal grupo de personas. ¿Usted cuántas personas creen que son ellos? Entonces el Señor me dice, yo creo que por mucho son 15. Entonces yo dije, bueno, y necesitamos hacerles un almuerzo. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Entonces yo tenía 200,000 pesos y cuando él me dice que son 15, él me dijo, no, yo te cobro a 10,000 pesos cada almuerzo para ese grupo. Yo le dije, no hay problema. Entonces yo dije, ay, Dios mío, me quedaron 50. Entonces yo le pasé los 150 a él y guardé mis 50,000, los únicos 200,000 pesos que yo tenía. Estamos hablando de que Dios algunas veces te da una orden o te pone una cosa en tu mente o en tu corazón y que es raro poderlo obedecer. Entonces yo dije, me quedaron 50. Al otro día lo llamo yo y le digo, ve, ¿cómo te fue con lo del almuerzo para ese grupo? Pues yo estaba muy contento, Dios me había mandado a hacerlo. Y él me dice, muy bien, pero, ese pero fue el pero de la vida. Me dice, todo muy bien, Américo, pero no fueron 15, fueron 19. Y cuando él dijo fueron 19, fueron bajando lagrimitas por aquí porque los otros 50 se me iban a ir y era lo único que yo tenía. Mira, el Señor es maravilloso. Yo dije, no hay problema, te llevo los otros 40,000 pesos. Y yo de 200,000 pesos me quedé con 10,000 pesos porque en época de pandemia a Dios le dio por tocarme el corazón, por colocarme un señor en oración. Ese señor tenía un restaurante y Dios me dijo que alimentara a un grupo de personas en una población. Y yo digo, ¿qué es esto? Iglesia, para concluir, no pasaron 2 días, es la verdad. Y 4 personas me llamaron en los siguientes 2 días, no pasaron 2 días. Y 2 de las 4 personas me dijeron otras cosas que no las vamos a traer a colación, pero sí voy a traer a colación 2 personas que me dijeron lo mismo. Esas 2 personas me dijeron, negro, mira que hace 2 días Dios está inquietando mi corazón por vos. Porque imagínate cómo Dios se inventa unas cosas rarísimas. Dijo, vos colocaste un estado en tu WhatsApp, como un video de estos chistosos que vos colocás, y en ese momento yo me acordé de vos. Y yo dije, ve cómo le estará pasando el negro. Voy a llamarlo y le digo que tengo un regalo para él o un detalle para él. 4 personas me llamaron a decirme que Dios les había tocado el corazón para poder darme algo. Ese algo, lógicamente, es dinero. Y más en esta época que no podemos visitar ni mandar como muchas cosas, es como hacerte una consignación o algo así. Lo que yo te intento decir es lo siguiente. No estoy diciendo de las bondades que tiene el darle al Señor porque usted ya lo sabe. Porque el que siembra, cosecha. Eso es una ley espiritual bíblica, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay misiones imposibles que Dios va a colocar en tu corazón. Como que dale a esa persona todo lo que tienes. Hermano, es locura. O sea, hay unos hijos que alimentar. ¿Sí me entendés? Hay una familia que sostener.
Y Dios en este momento va a tocar tu corazón a decirte que salgas de tus recursos, que salgas de tu abrigo, que salgas de tu túnica, que salgas de tu capa, que salgas de tu comida para dárselo a una persona. Y cuando vos te vas a quedar sin nada, ¿te das cuenta que es más fácil pensar que esa es la voz del diablo y no la voz de Dios? Entonces para mí fue una sorpresa y yo enfatizo y puntualizo estas dos personas que me dijeron, eh, por un WhatsApp que vos colocaste, me acordé, es que las dos personas me dijeron lo mismo. En tu estado de WhatsApp colocaste alguna cosa chistosa y en ese momento Dios te puso en mi corazón. Bueno, pensándolo bien, yo creo que necesito colocar más imágenes y más cosas en WhatsApp. No, mentira, mentira, no se trata de esto. Estamos, perdón, estamos hablando de que hay misiones imposibles que Dios te va a colocar en tu vida. Claro, pero esas misiones imposibles que Dios te va a colocar en tu vida, así no sean muy fáciles de obedecer, hacelas. Porque al final de la historia, Dios a través de eso tiene recompensa. 2 puntos de predicación a través de Éxodo 3. Primero, Dios sí habla, sino que ahora no te va a hablar a través de un líder en una iglesia, te va a hablar a través de barrer y trapear en la cotidianidad de tu hogar, pero te aseguro que Dios sí habla. Y lo segundo es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo que tenías que hacer? O sea, ¿para qué le estás pidiendo al Señor su voz y su consuelo si al final no vas a obedecer lo que Él te diga? Entonces, Dios te bendiga. Un abrazo muy especial. Vamos para adelante en todas las situaciones. No nos desesperemos porque esta situación a Dios no lo tomó por sorpresa, precisamente porque Él tiene el control de todas las situaciones. Dios te bendiga y fuerte abrazo.